Hola, a veces esos documentos oficiales como la Gaceta Oficial de Panamá pueden parecer, bueno, intimidantes, ¿verdad? Muchas páginas, lenguaje legal, pero si uno mira de cerca, ahí están las decisiones que realmente dan forma a cómo funcionan las cosas en el país. Hoy nos vamos a sumergir en la Gaceta del 12 de noviembre de 2025, el número 3040-03 y sus anexos. Hemos revisado varias resoluciones, decretos, fallos que tocan temas desde la alta justicia y la seguridad nacional hasta reglas laborales muy específicas, nuevas profesiones y, bueno, muchísimos detalles de aviación. Precisamente. Y nuestra misión hoy es, digamos, destilar lo esencial de estas fuentes. Veremos cómo se designa a un magistrado, qué implica un nuevo plan de seguridad para los próximos 5 años, cómo se regula la ética de los funcionarios, qué pasa con las huelgas en servicios clave, e incluso cómo se ajustan normativas para arquitectos de interiores o los requisitos médicos para pilotos. Es como un mosaico, ¿no? Refleja la complejidad de gobernar. Así es. Vamos a intentar conectar los puntos y entender un poco el impacto de estas normativas. Empecemos a desglosar esto. ¿Qué tal si arrancamos con los temas de gobernanza, de estructura del Estado? Hay un nombramiento importante en la esfera judicial. Correcto. Encontramos una resolución del Ministerio de Gobierno. Declara idóneo al licenciado Juan Carlos Tatis Castillo para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y la resolución es interesante porque detalla, cómo cumple los requisitos constitucionales y legales. ¿Y cuáles son esos requisitos clave que se verificaron? O sea, ¿qué es lo que miran? Bueno, se confirma que es panameño por nacimiento, mayor de 35 años, tiene su título en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá desde 1990 y su certificado para ejercer como abogado también desde ese año. Además, y esto es crucial, certifican sus 35 años de servicio en el órgano judicial. 35 años. Es una trayectoria considerable, ¿sí? ¿Y qué más se destaca de su perfil? Se menciona que actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Insolvencia y que ha ocupado por más de 10 años cargos que requieren título universitario en Derecho. Con esto, pues, la resolución concluye que cumple los criterios del artículo 204 de la Constitución y el 78 del Código Judicial para ser considerado para la Corte Suprema. Es un vistazo al proceso formaz detrás de estos nombramientos de alto nivel. Entendido. Ahora cambiando a un tema de gran escala, la seguridad. El Ministerio de Seguridad Pública lanza un plan con un nombre que impone. Plan Firmeza 2024-2029. ¿Qué hay detrás de ese nombre? ¿Qué busca este plan? Es el Plan Estratégico de Seguridad para el quinquenio. Se alinea con el Plan Estratégico de Gobierno General y, bueno, tiene una misión clara: garantizar un entorno seguro para el desarrollo económico y social. Lo interesante es el espectro de amenazas que busca abordar. Va desde el crimen organizado y narcotráfico, hasta delitos ambientales, cibercrimen, migración irregular e incluso enfermedades. El enfoque declarado es cuidar a los ciudadanos. Suena muy abarcador, la verdad. ¿Se detallan las estrategias o es más bien una declaración de intenciones? No. Detalla 11 propósitos estratégicos. No vamos a listarlos todos ahora, pero algunos resaltan. Buscan, por ejemplo, dinamizar la actuación contra el crimen organizado con resultados medibles, generar una percepción de seguridad favorable y fortalecer las capacidades del Estado contra la violencia. También se habla de mejorar la confianza ciudadana, fragmentar grupos delincuenciales y coordinar mejor entre instituciones. Y mencionan pilares de gestión, ¿cierto? Para asegurar que no quede solo en papel, digamos. Exacto. Son 5 pilares. Incluyen usar los recursos eficientemente, tener un plan operativo anual, el POA, para seguimiento, buscar gestión de calidad, planificar y evaluar procesos y fortalecer la institucionalidad democrática. Y algo fundamental: se instruye al Ministerio de Economía y Finanzas a asegurar los fondos necesarios en el presupuesto anual durante los 5 años del plan. Es un compromiso financiero explícito. Interesante. Y mientras el gobierno mira hacia afuera con planes de seguridad, también parece mirar hacia adentro, ¿no? Hacia la conducta de sus propios funcionarios. Vimos una resolución de la Autoridad Aeronáutica Civil, la AAC, adoptando un código uniforme de ética. Sí, y aunque lo adopta la AAC,
Es un código pensado para todos los servidores públicos de entidades descentralizadas, autónomas y empresas estatales. Busca estandarizar y reforzar la conducta ética. Establece principios generales que suenan bien: probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, transparencia. Lo usual en estos códigos, sí. ¿Hay algo particularmente destacable en los principios más específicos o en las prohibiciones? Algo que llame la atención. Bueno, profundiza en aspectos como la aptitud, verificar requisitos antes de nombrar, la capacitación continua, actuar siempre conforme a la legalidad, la discreción con información reservada y la obligación de presentar declaración jurada de bienes patrimoniales. En las prohibiciones es muy claro sobre no aceptar regalos indebidos, evitar conflictos de interés y nepotismo hasta tercer grado de consanguinidad, y no usar el tiempo o información del trabajo para beneficio personal. ¿Y qué pasa si alguien incumple? ¿Hay consecuencias claras? Sí, el código establece la obligación de denunciar actos irregulares y define un rango de sanciones. Van desde amonestación verbal o escrita, pasando por suspensión, hasta la destitución, claro, dependiendo de la gravedad. Y un punto importante, este nuevo código deroga un decreto ejecutivo anterior sobre ética, el 13 de 1991, lo que sugiere una actualización o un enfoque, digamos, renovado. Interesante esa conexión entre la estrategia externa, el plan firmeza, y el orden interno con el código de ética. Y hablando de orden interno, pero en el ámbito legal, hay un fallo de la Corte Suprema mencionado que aclara algo importante sobre la jerarquía de las leyes. Correcto. Aunque el fallo no es de este mismo día, se reitera en la Gaceta un criterio fundamental. La Corte confirma que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, una vez aprobados y ratificados por Panamá, forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Bloque de constitucionalidad? ¿Y eso qué significa exactamente? Pues lo que significa es que tienen un rango similar a la Constitución y obligan al Estado a adaptar sus leyes internas. Citan la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución panameña. Entonces, ¿los tratados internacionales están al mismo nivel o incluso por encima de las leyes nacionales? Forman un bloque con la Constitución, o sea, los pone en la cúspide del ordenamiento jurídico. Sin embargo, ojo, la Corte hace una distinción clave. Las recomendaciones de organismos internacionales, como algunas de la OIT que se discutían en el caso, son solo eso, recomendaciones. Guían, pero no son legalmente vinculantes como sí lo son los tratados ratificados. Ah, entiendo la diferencia. Es una aclaración importante sobre cómo interactúan el derecho internacional y el nacional. Exacto. Y para cerrar este bloque de gobernanza, una nota a nivel local. El Consejo de Penomé actualizó su reglamento interno. Venía desde 2007, así que ya tocaba. Crearon nuevas comisiones y definieron mejor algunos procesos. Un ejemplo de cómo la administración se actualiza también a nivel municipal. Exactamente. Pequeños ajustes que también son parte del día a día. Ahora, si te parece, pasemos a otro bloque temático. Dale. Uno que afecta directamente a la ciudadanía y a los trabajadores. Servicios públicos, trabajo y migración. Adelante. Vimos un decreto importante del Ministerio de Trabajo sobre el derecho a huelga en servicios públicos. ¿Qué cambia o qué aclara? Este decreto reglamenta artículos específicos del Código de Trabajo, del 485 al 488. Reafirma el derecho a huelga, que está garantizado por la Constitución, pero establece reglas especiales cuando se trata de servicios públicos esenciales. El objetivo es equilibrar, digamos, el derecho de los trabajadores con la necesidad de no paralizar completamente servicios vitales para la población. Claro. ¿Y qué considera el decreto como servicio público esencial? La lista suele ser, bueno, a veces controversial. Es bastante amplia, la verdad. Incluye telecomunicaciones, electricidad en todas sus fases, generación, transmisión, distribución, transporte público masivo, metro, buses, aéreo, marítimo, servicios aduaneros clave, salud, por supuesto, MINSA, CSS, agua potable, IDAN, aseo, producción de alimentos básicos, cementerios, e incluso, fíjate, la construcción de obras públicas de interés social. Entiendo. Entonces, si los trabajadores de estos sectores quieren ir a huelga, ¿qué requisitos especiales deben cumplir? ¿Qué pasos deben seguir?
Deben notificar la decisión con 8 días calendario de anticipación a la autoridad de trabajo. Y, esto es crucial, deben informar y garantizar turnos de urgencia para mantener un servicio mínimo. Este mínimo lo fijan inicialmente los huelguistas, pero debe estar entre el 20% y el 30% del personal. ¿Solo entre el 20 y el 30%? Inicialmente sí, pero la Dirección de Trabajo tiene la potestad de exigir un porcentaje mayor si considera que el propuesto es insuficiente para las necesidades básicas. También se menciona la opción del arbitraje para resolver el conflicto. Y bueno, deroga decretos anteriores sobre el tema de 2009 y 2010. Parece una regulación bastante detallada para un tema delicado, sí. Y cambiando de tema, pero aún con impacto en una parte de la población, hay una noticia sobre migración. Sí, el Servicio Nacional de Migración aprobó una medida temporal. Es una exoneración del 50% en las multas por estadía irregular. Esto beneficia a extranjeros que presenten su solicitud para regularizar su estatus migratorio entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de abril de 2026. Es como un incentivo, ¿no? Para ponerse al día con los trámites. Bien, una ayuda. Ahora entremos al ámbito de las profesiones. Hay una novedad para quienes se dedican al diseño de espacios interiores. Así es, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, la JTIA, que es la que regula estas profesiones, emitió una resolución para reglamentar formalmente la figura del arquitecto de interiores. Lo define como un profesional universitario con capacidad técnica, social y artística para diseñar y transformar espacios interiores. Esto incluye aspectos patrimoniales o jardines interiores, siempre bajo criterios funcionales, estéticos y normativos. ¿Y qué les permite hacer esta reglamentación? O sea, ¿cuál es su campo de acción legal? Pueden elaborar proyectos, planos y especificaciones para ambientes interiores, dirigirlos y supervisarlos. Ojo, siempre y cuando no alteren la estructura del edificio. Eso es importante. También pueden hacer peritajes en su área y ejercer la docencia. La resolución les recuerda que deben colaborar con arquitectos e ingenieros estructurales cuando el proyecto lo necesite. Básicamente, formaliza y delimita su ejercicio profesional. Entendido. Formaliza una práctica existente. Ahora preparémonos porque la Gaceta trae un volumen considerable de actualizaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil, la AAC. Son cambios a los reglamentos de aviación civil de Panamá, los RACP. Son muy técnicos, pero sabemos que en aviación los detalles técnicos son, bueno, sinónimo de seguridad. Vamos a intentar extraer lo más relevante sin perdernos en la jerga. De acuerdo. Es un área donde la precisión es vital, como dices. Podemos agrupar los cambios, ¿te parece? Perfecto. Primero, hay ajustes en las licencias del personal aeronáutico. En el libro 2, se refuerza que para que una licencia sea válida, se necesita la evaluación médica vigente, las habilitaciones al día y demostrar experiencia reciente. No es algo radicalmente nuevo, pero sí un recordatorio de los pilares para poder ejercer. Vale. Luego, hay cambios importantes en los requisitos médicos. El libro 9. Esto siempre es sensible. ¿Qué destaca ahí? Hay una actualización detallada de los exámenes requeridos según la clase de certificado médico. Clase 1 para pilotos comerciales, por ejemplo. Se especifican frecuencias para electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, audiometrías. Pero más allá de los exámenes, se revisan las condiciones médicas. Se es muy estricto con trastornos mentales o de personalidad severos, abuso de sustancias y condiciones neurológicas como la epilepsia, que es descalificante. Y en cuanto a condiciones más comunes, como problemas cardíacos o diabetes, ¿hay cambios ahí? Se evalúan caso por caso. Por ejemplo, la hipertensión puede ser manejable con medicación compatible bajo control estricto. Haber tenido un infarto o cirugía cardíaca requiere una evaluación especializada. Y se podría obtener aptitud con limitaciones, como volar solo en tripulaciones múltiples, por ejemplo. La diabetes que requiere insulina sigue siendo descalificante, pero la que se controla con dieta u otros medicamentos puede ser aceptable bajo supervisión rigurosa. Se cubren también temas respiratorios, digestivos, etc. La idea es asegurar que la condición médica no ponga en riesgo la seguridad del vuelo. Claro, la seguridad es lo primero. También se ajustan los periodos de validez de esos certificados médicos, ¿no? Sí, varían según la licencia y la edad. Por ejemplo, un piloto de línea aérea menor de 40 años renueva su certificado clase 1 cada 12 meses,
si vuela con copiloto, pero solo cada 6 meses si es mayor de 40 o vuela solo. Son controles periódicos más frecuentes a medida que aumenta la edad o la responsabilidad del puesto. Vale, eso cubre a los pilotos. ¿Algo sobre otros tripulantes, como los de cabina? Sí, hay ajustes para los tripulantes de cabina en el libro 7, específicamente para los instructores y chequeadores de línea. Se detallan requisitos de experiencia mínima 2 o 3 años, según el rol. Tener licencia vigente y haber pasado entrenamientos específicos para poder enseñar o evaluar a otros tripulantes. De nuevo, es asegurar la calidad y la seguridad en la formación. Entendido. Y finalmente la parte más densa, quizá. Cambios en el diseño y operación de aeródromos. Es el libro XXX y partes 1 y 2. Aquí es donde la tecnicidad se dispara. ¿Podemos resumir la esencia? ¿Cuál es el objetivo general de tantos cambios? Absolutamente. La esencia es actualizar las normas para que las pistas, calles de rodaje y plataformas sean más seguras, y que las ayudas visuales, las señales, las luces y los procedimientos operativos estén al día con las mejores prácticas internacionales. Se actualizan muchas definiciones técnicas, sí, y especificaciones de diseño y mantenimiento. ¿Algún ejemplo concreto que ilustre el tipo de cambio y su impacto en seguridad, para que lo entendamos mejor? Claro. Hay mucho énfasis, por ejemplo, en mejorar la operación en condiciones de baja visibilidad. Imagínate, niebla, lluvia intensa. Se especifican mejor las luces de eje de las calles de rodaje y las barras de parada, unas luces rojas que indican cuándo no avanzar. Son cruciales para evitar que un avión entre en una pista activa por error cuando la visibilidad es mala. También se actualizan las normas sobre cómo señalizar pistas o zonas que están cerradas o fuera de servicio. Entiendo. Son detalles técnicos, pero con un impacto directo en prevenir accidentes o incidentes. ¿Y en la operación diaria del aeropuerto, hay cambios ahí? Sí, se refuerzan requisitos sobre el manual del aeródromo, que es como la Biblia de operación del aeropuerto, el entrenamiento del personal, incluyendo en sistemas de gestión de seguridad operacional, lo que llaman SMS, los planes de emergencia, como qué hacer si un avión queda inutilizado en la pista, y el mantenimiento riguroso, especialmente de las luces. Se fijan porcentajes mínimos de luces que deben funcionar correctamente para permitir operaciones seguras, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas. Todo apunta a robustecer la seguridad en tierra y aire. Gracias por esa síntesis. Es un buen recordatorio de que detrás de cada vuelo seguro hay un entramado complejo de regulaciones muy detalladas. Y para cerrar, volvamos a tierra firme con un par de decretos locales que también aparecieron en la Gaceta. Cosas más del día a día. Sí, son ejemplos de cómo la administración regula aspectos cotidianos. En el distrito de Santa Fe, en Darién, un decreto alcaldicio ordenó la ley seca y la suspensión de actividades bailables el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Fue desde la medianoche hasta casi la medianoche siguiente. Es una medida tradicional en muchos lugares para esa fecha, buscando mantener el respeto. Y en el mismo distrito, otro decreto ajustó horarios para las fiestas patrias de noviembre, ¿verdad? Exacto. Modificó temporalmente el horario de cierre de cantinas y bares. Les permitió operar hasta las 4 a.m. en los días festivos principales, 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre. Y bueno, establece multas por incumplimiento. Refleja cómo se maneja el orden público durante celebraciones. Además, como siempre, la Gaceta trae avisos de traspasos de negocios, edictos sobre titulación de tierras. Vamos, la maquinaria administrativa en su día a día. Muy bien. Hemos recorrido desde decisiones de la Corte Suprema hasta horarios de bares en Darién, pasando por planes de seguridad nacional y normas hipertécnicas de aviación. Queda claro que la Gaceta Oficial, aunque densa, es un reflejo vivo de cómo se intenta ordenar y dirigir un país. Definitivamente. Cada pieza, desde la idoneidad de un magistrado hasta el porcentaje de luces operativos en una pista, tiene un propósito dentro de ese gran sistema. Vemos el esfuerzo por establecer estándares, ya sea éticos para funcionarios, de seguridad para la aviación o laborales para proteger servicios esenciales. Y nos deja pensando. Toda esta regulación es necesaria, claro, especialmente en áreas críticas como la seguridad aérea o ciudadana, donde los estándares deben ser altísimos. Pero,
¿Cómo se equilibra esa necesidad de control y estandarización con la agilidad que necesita la economía y la vida diaria para no sentirse, digamos, ahogada por la burocracia? Esa es quizás la tensión constante en la gobernanza moderna, ¿no? Encontrar ese punto óptimo entre la regla necesaria y la flexibilidad requerida. Una reflexión que emerge claramente al explorar la diversidad de decisiones contenidas en una sola Gaceta Oficial. Una excelente nota para cerrar. Algo en que pensar. Hasta la próxima exploración.